Bienvenidos a una nueva clase de Clínica Analítica Instrumental. En la presente clase vamos a ver un poco lo que es la instrumentación en espectrofotometría UV visible. Vamos a ver cómo están compuestas cada una de las partes que conforman un espectrofotómetro y cuáles son las alternativas que tenemos para cada una de estas partes. Del día de mañana en el trabajo cotidiano seguramente sean ustedes los responsables para adquirir un equipamiento nuevo o para reemplazar un equipamiento por otro, y es importante entender cómo están compuestos estos equipos, ya que de acuerdo a la configuración que uno elija o necesite, van a estar los precios de cada uno de estos equipos. Entonces, además, sabiendo cómo están compuestos, también podemos tener idea de cuáles son las ventajas y limitaciones de estos equipos, ya que un error habitual a la hora de adquirir un equipo es comprar un equipo que tiene más prestaciones de las que necesitamos y por lo tanto vamos a tener un equipo costoso y subutilizado. Para seguir un poco el hilo de la instrumentación, lo que vamos a hacer es seguir este esquema básico en bloque de las partes de un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro básicamente consiste en una fuente de luz, un selector de longitudes de onda, una celda portamuestra y un detector. Vamos a ir viendo cómo cada una de estas partes se configuran para darnos como resultado un instrumento capaz de medir la absorbancia de la luz en una muestra. Arrancamos por las fuentes de luz. La más sencilla y utilizada en la mayoría de los equipos es una lámpara de tungsteno o wolframio. Esto consiste en un pequeño filamento de wolframio que está inmerso en un bulbo de vidrio al vacío. El hecho de que esté al vacío adentro hace que el wolframio no se caliente excesivamente y se corte. Entonces esto hace que se prolongue su vida útil. Al circular una corriente a través del filamento wolframio, este se calienta y emite una radiación. Su radiación comprende un amplio espectro que va desde el UV cercano, pasa por el visible y continúa por el infrarrojo. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, vemos cómo las intensidades de emisión de la luz para los distintos colores aumenta conforme aumenta la temperatura de la lámpara. Es una lámpara que, al ser utilizada, emite mucho calor. Una alternativa a la lámpara tradicional de tungsteno es lo que se llama lámpara halógena de tungsteno, en la que en su interior se coloca una pequeña cantidad de gas halógeno y hace que se prolongue la vida útil de la lámpara. Esta lámpara tiene aproximadamente un rango útil de 240 a 2500 nanómetros. Depende de los autores, van a ir viendo un poco unas pequeñas diferencias, pero es más o menos el rango en el que trabaja. El problema es que para las longitudes de onda de 240 para arriba, la intensidad es muy poca. Entonces, la mayor utilidad se presenta para la zona del visible para arriba. Una lámpara complementaria a la lámpara de tungsteno es la lámpara de descarga de deuterio. En este caso, tenemos dentro de un bulbo de cuarzo cerrado al vacío, tenemos gas de deuterio y un par de electrodos, un cátodo y un ánodo, a los que se le aplica una diferencia de potencial de aproximadamente 40 voltios. Esta diferencia de potencial hace que el deuterio se excite y que cuando vuelva a su estado fundamental emita radiación en forma de haces de luz ultravioleta. Esta lámpara tiene un rango útil que va de los 190 a los 400 nanómetros aproximadamente. No obstante, fíjense en la gráfica
vemos que aproximadamente en 350 nanómetros decae fuertemente su intensidad. Por lo tanto, lo que se utiliza en un equipo UV visible es una combinación de ambas lámparas y se configura cuál desea el operario que sea la longitud de onda de transición en la que el equipo deja de ocupar una lámpara y empieza a ocupar la otra. Por ejemplo, en la mayoría de los equipos se configuran entre 320 y 340 nanómetros la transición de la lámpara de deuterio a la lámpara de wolframio. Otra alternativa es la lámpara de xenón, que es una lámpara muy similar cuyo funcionamiento es muy similar a la lámpara de deuterio, tiene una configuración bastante distinta, pero básicamente es parecida a la forma de construcción. Es un bulbo de cuarzo donde se coloca, primero se sella el vacío y luego se coloca en su interior gas xenón. Se aplica una diferencia de potencial y el gas xenón se excita, y al volver a su estado fundamental, esa energía extra de la excitación es emitida en forma de radiaciones luminiscentes. El rango útil de la lámpara de xenón va de los 110 a 750 nanómetros. Es decir, es ideal para un equipo UV visible. Sin embargo, tiene la gran desventaja de su elevado costo. Pero la principal ventaja es que emite radiación continua del UV al visible. Hemos visto las fuentes fundamentales que se utilizan en la espectrofotometría. Pasaremos ahora a ver un poco cómo se está configurado el equipo para tener una selección de longitud de onda, ya que lo que se desea hacer es que en la celda llegue un haz de luz lo más monocromático posible. Recordemos que en los selectores de longitud de onda, en algunos de ellos se trabaja con las interferencias. Recordemos entonces que dos ondas que inciden en fase tienen una interferencia constructiva y sus amplitudes se suman. En cambio, si dos ondas inciden en una superficie completamente fuera de fase, la interferencia es destructiva y se resta. En un caso intermedio, las ondas parcialmente fuera de fase tienen una interferencia resultante que es intermedia entre la constructiva y destructiva. ¿Cómo caracterizaríamos la longitud de onda de un filtro? Bueno, lo que hacemos es un espectro de absorción, que es la gráfica de la transmitancia o absorbancia en función de la longitud de onda, y vemos cómo obtenemos esa pequeña campana azul. La región dentro de esa campana es la luz que atraviesa el filtro. La altura máxima que está representada en el medio es la que, si bajamos hasta la abscisa de longitud de onda, es lo que vamos a llamar longitud de onda nominal. Y a la mitad de la altura, si vemos dónde se encuentra la transmitancia a la mitad de altura del pico, es decir, ese medio H, media altura, vemos cuánto es la región entre la longitud de onda nominal y esa altura esa señal a mitad de altura, y eso lo vamos a llamar ancho de banda efectiva. De esta manera caracterizamos un filtro por su longitud de onda nominal y el ancho de banda efectivo. Obviamente, la calidad del filtro será mejor cuando el ancho de banda efectivo sea menor. Los primeros filtros más utilizados eran los llamados filtros de absorción. Estos filtros lo que hacían era absorber una región importante del espectro visible y permitir
que se emita el resto del espectro. El gran inconveniente de estos filtros es que su ancho de banda es de entre 50 y 100 nanómetros. Por lo tanto, de estos filtros no podemos decir que se traten de filtros que permiten trabajar con una monocromaticidad muy importante. Fijémonos a la derecha los distintos tipos de regiones que permiten pasar. Si tenemos un filtro de color magenta, podrán atravesar por el mismo los colores rojo y azul, y el intermedio será perdido. Un filtro amarillo permitirá el pasaje de la zona media del espectro visible y del rojo, pero absorberá el azul. Un filtro cian absorberá el rojo y dejará pasar la zona intermedia, el verde-amarillo, y la zona del azul. Como regla general, el color del filtro absorberá la región complementaria del espectro. Para poder tener regiones más acotadas, lo que se puede llegar a hacer es combinar los filtros. Y así entonces, por ejemplo, tenemos una combinación de magenta y amarillo, o amarillo y cian, o cian y magenta. Y de esa manera aislamos las distintas regiones del espectro visible. En cuanto a los filtros de interferencia, no nos interesa mucho la parte óptica, porque escapa a los alcances de la materia, sino que se entienda ligeramente su funcionamiento y la manera en la que está compuesto. Un filtro de interferencia consta de varias capas de materiales con distintos índices de refracción y cuyo espesor está finamente calculado. Además, tienen películas metálicas semitransparentes y un cristal de grado óptico en el fondo. El material dieléctrico con los que se separan las distintas capas del filtro de interferencia pueden ser cristales de fluoruro, de fluoruro de magnesio o fluoruro de calcio. Y lo que ocurre es que cuando una de luz incide, parte de esta luz es reflejada y otra parte es transmitida. A medida que va pasando las distintas capas, se van ocurriendo distintos tipos de interferencias constructivas y destructivas, hasta que al final solamente pasan las interferencias constructivas. Este tipo de filtro nos permite trabajar con anchos de banda de entre 10 y 20 nanómetros. Fíjense que para poder elegir o estimar o calcular lo que sería la longitud de onda nominal, se recurre a lo que se llama una ecuación de diseño de filtro. Esta ecuación de diseño de filtro es la que está abajo a la derecha y dice que la longitud de onda es igual a 2T por nu sobre n, donde T es el espesor del dieléctrico, n el orden de interferencia, lambda la longitud de onda emitida y nu el índice de refracción del medio dieléctrico. Es decir que controlando dos parámetros que son fáciles de controlar para la construcción del filtro de interferencia, como son el espesor del material dieléctrico y la naturaleza del material dieléctrico, que esto está relacionado con su índice de refracción, nosotros podemos estimar cuál será la longitud de onda nominal del filtro que queramos utilizar. Si comparamos un filtro de interferencia con un filtro de absorción, vemos que el filtro de interferencia es mucho más eficiente que el filtro de absorción. Tiene un ancho de banda mucho más estrecho del filtro de interferencia y además es más eficiente a la hora de dejar atravesar la luz. Es decir, que perdemos menos luz en el filtro de interferencia que en el filtro de absorción. ¿Dónde está su gran diferencia? Obviamente en el costo de los mismos. No es lo mismo el costo del filtro de absorción que el filtro de interferencia.
Otro tipo de selector de ondas son los monocromadores, especialmente los monocromadores de red, donde se tiene un cristal que permite la reflexión de la luz. Este cristal tiene una cierta cantidad de ranuras hechas en su superficie mediante tecnología láser, y cuando un haz de luz incide, o mejor dicho, un haz de luz policromático incide con cierto ángulo respecto a la normal, luego, cuando se refleja, cada longitud de onda se refleja con un ángulo de emisión distinta. Es decir, que al reflejarse, la luz blanca o policromática se descompone en sus distintas longitudes de onda. Eligiendo nosotros bien dónde está la región que queremos tomar de las luces emitidas, nosotros podemos seleccionar la longitud de onda del trabajo. Este tipo de monocromador de red nos permite trabajar con anchos de banda que van de 0,1 a 5 nanómetros. Obviamente que si nosotros buscamos monocromadores de red con anchos de banda cada vez más bajos, el costo y la calidad óptica de estas piezas va a ser mayor. Fijémonos, prestemos atención abajo a la derecha, el cuadro de fondo gris, donde una fuente de luz A emite luz policromática que pasa a través de un pequeño orificio denominado B. El objetivo de ese orificio B es actuar como una fuente de luz, ya que a partir de ahí todas las luces que salen de B a veces lo puede considerar como una fuente de luz, y todas las luces que salen de B salen en distintas direcciones. Entonces llegan a un espejo colimador C que recibe esos haces de luz de distintas direcciones y las refleja o emite de manera paralela. Esos haces paralelos inciden sobre el monocromador de red D, y al emitirse la luz, los distintos haces que conforman la luz policromática se descomponen, es decir, que se emiten con distintos ángulos y terminan incidiendo en otra lente colimadora E. En esta lente colimadora, los haces que se emiten paralelo del monocromador luego inciden en la lente E y se emiten de forma que terminan en un punto focal. Eligiendo bien el punto focal, nosotros podemos elegir una determinada latitud de onda de trabajo. Y esto se logra cuando atraviesa el punto focal, cuando la salida está en el punto focal, que se dice en F, y obtenemos una luz monocromática G. Otro posible monocromador son los monocromadores de prisma, que ya son muy poco utilizados, solamente han quedado para algunos estudios de óptica o como algo anecdótico. Sin embargo, bueno, lo que se tiene es un prisma que tiene un cristal dado, donde el haz de luz policromática incide con un cierto ángulo respecto a la normal, y al ingresar al prisma se descompone, y luego al salir del prisma se vuelve a descomponer debido a las distintas a los distintos índices de refracción de los distintos medios, o sea, el del aire y del prisma. El gran problema que tienen los monocromadores de prisma es que descomponen la señal de una manera que se dice no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay longitudes de onda que las descomponen más que otras. Así, por ejemplo, un prisma descompone mucho más las señales de color amarillo, las longitudes de onda de color amarillo, que las de otros colores.
Y esto es una gran complicación a la hora de diseñar un instrumento, ya que la escala para pasar de una longitud de onda a otra no es la misma. Bueno, hemos visto la fuente de luz y hemos visto la forma de seleccionar una longitud de onda. Veamos ahora un poco cómo son las celdas y o los portacubetas que podemos conseguir en el mercado para nuestras muestras. Un portacubeta es simplemente un estante donde se van a depositar las cubetas, y las cubetas van a ser pequeños portamuestras hechos con paredes transparentes que permitan el pasaje de luz. Estas cubetas pueden ser de distintas formas y tener distintas funciones. La más básica es la celda estándar de 1 centímetro de paso óptico. Estas celdas van a tener dos materiales fundamentales con los que se van a realizar. El más común es el de vidrio óptico y es utilizado para todas las lecturas que sean realizadas en el espectro visible. Otra alternativa es que sean de vidrio de cuarzo, y en este caso va a ser utilizada para todas las lecturas que se realicen en la región UV del espectro. A la vez, estas celdas de 1 centímetro de paso óptico, que se pueden introducir perfectamente en el portacubeta, lo que se puede hacer es hacerle variar el volumen interno. Entonces podemos tener microceldas que pueden ir desde 0,5 a 0,1 mililitros de volumen efectivo, pero que tiene paredes gruesas para tener las dimensiones de un portacelda estándar. Entonces nosotros podemos trabajar con volúmenes de muestra menores, pero utilizando el mismo portacelda que tenemos en el instrumento. Hay también celdas cilíndricas que permiten la lectura continua de la muestra. Nosotros podemos estar haciendo circular muestras y leer continuamente la observancia de la misma. Podemos tener celdas de 1 milímetro de paso óptico, de 5 milímetros de paso óptico, incluso de 20 milímetros de paso óptico, y celdas de tipo termostatizadas o de flujo. Obviamente, cada variante de esta celda hará que el costo de la misma se incremente. Finalmente, repasemos un poco cuáles son los tipos de detector disponibles. Sobre los detectores, yo les recomiendo que hagan foco en un par de ellos y hagan una lectura pormenorizada en los libros. Lo que intentaremos hacer es darles una pequeña introducción de los mismos, a fin de que les sea más amigable y amena la lectura del libro. No obstante, en el libro es donde van a encontrar todo el desarrollo perfectamente ordenado, compaginado y revisado, y es lo que se sugiere para cualquier curso de grado o posgrado. Cuando hablamos de detectores, siempre vamos a compararlo con lo que sería un detector ideal. Y para ello nosotros necesitamos tener en cuenta cuáles son las características generales que buscamos en un detector. Luego, tratar de cumplir todas ellas, o por lo menos tratar de cumplir con la mayoría de las características propuestas. Un detector es un instrumento que convierte la luz no absorbida por la muestra en energía eléctrica. La respuesta eléctrica del detector va a tener la forma de una ecuación que será del tipo G igual a K por P más K', donde P será la potencia de las incidentes, es decir, la luz no absorbida, K una constante de proporcionalidad y K' una constante oscura. Lo ideal es que este K' sea nulo o cercano a cero. Si al detector
no llega luz, entonces la señal va a ser igual a K'. Esto se compensa fácilmente llevando la señal a cero para una transmitancia igual a cero de una manera manual o automática. Y a esta pequeña luz que recibe el instrumento, o esta pequeña luz que se transforma en señal que recibe el instrumento, es lo que le llamamos luz espuria, luz parásita o luz extraviada. Lo ideal es que esta luz extraviada sea nula o muy cercana a cero. ¿Cuáles son las condiciones ideales que debe reunir el detector? Bueno, que la respuesta sea lineal en la región espectral deseada, que tenga suficiente sensibilidad y el tiempo de respuesta sea lo más rápido posible. Uno de los primeros detectores utilizados fue la celda fotovoltaica. La celda fotovoltaica ya está en desuso para los instrumentos. En algunas ocasiones se pueden llegar a utilizar para instrumentos baratos de mediciones de campo portátiles, o hoy en día se utiliza mucho para lo que son las fotocélulas de encendido automático. En esos casos son muy útiles, pero a la hora de sensar la luz presentan grandes inconvenientes. La principal característica es que puede medir o sensar luz del espectro visible, teniendo una máxima sensibilidad en 550 nanómetros aproximadamente. No tiene una buena sensibilidad en todo el rato del espectro. Lo bueno es que permite generar corrientes que van de los 10 a 100 microamperes, que son corrientes perfectamente medibles hoy en día. Estos detectores fueron muy utilizados en colorímetros o fotómetros por su robustez, sencillez y bajo costo. No obstante, hoy en día estos equipos solo se utilizan para equipos de kit de detección de manera portátil. Ya los equipos modernos no utilizan celda fotovoltaica, por lo tanto aconsejo que la lectura de este detector sea más a manera anecdótica que pormenorizada. Preferiría que hacemos con los siguientes detectores y se les preste más detalle en estos otros. Bueno, el fundamento de su funcionamiento es muy sencillo. Tiene una capa de vidrio y una delgada capa de plata, y abajo tiene una capa de selenio y hierro. Esto está encerrado en una caja de plástico inerte y conectado a dos bornes, positivo y negativo. Cuando la luz incide en la delgada capa de plata, esta luz arranca un electrón y se libera un electrón, y ese hueco que libera el electrón debe ser llenado por un electrón de selenio o el hierro. Este movimiento de electrones genera una diferencia de potencial. Un movimiento de electrones es un movimiento de carga, y un movimiento de carga también es una corriente que se genera y se sensa en un dispositivo de lectura. La luz incidente es proporcional a esta corriente. El siguiente detector muy utilizado son los fototubos. En los fototubos tenemos un cátodo que está revestido con un material fotosensible. Y enfrente del cátodo tenemos un filamento anódico que presentan una diferencia de potencial de 90 voltios aproximadamente. Cuando un haz de electrones incide en el cátodo, estos arrancan electrones y el electrón es atraído al filamento aniónico. Este movimiento de carga genera una corriente que es leída. El cátodo va a presentar como material fotoemisor ciertos óxidos de rubidio, cesio, calcio, estroncio, y la
ventaja que tiene este sistema es que es de fácil amplificación. ¿Por qué se ocupa una corriente, o mejor dicho, una diferencia potencial de 90 voltios? Bueno, se observa que si bien la corriente eléctrica es independiente de la diferencia de potencial aplicada, a partir de los 90 voltios, las respuestas del detector dependerá solo de las lecciones arrancadas del cátodo y no de otras variaciones. Si nosotros aplicáramos una diferencia potencial menor, la corriente eléctrica no sería independiente de la diferencia potencial aplicada. Uno de los detectores más utilizados es el detector fotomultiplicador o fototubo multiplicador. En este caso, lo que se tiene son 9 fototubos en serie que trabajan cada uno de ellos a una diferencia de potencial de 90 voltios respecto al anterior. De esta manera, si nosotros nos centráramos, veríamos que el principio de funcionamiento es muy similar. Nosotros tenemos un cátodo de un material fotoemisor donde incide la luz. Esa luz incidente o esa radiación incidente libera electrones que van al ánodo 1. Al ir al ánodo 1, en este ánodo también hay material fotoemisor. Los electrones provenientes del cátodo arrancan electrones y van al ánodo siguiente. Inciden, arrancan más electrones y van al cátodo siguiente. Bueno, pero a medida que avanza, cada electrón arranca varios electrones. Por lo tanto, se produce lo que se llama un efecto cascada. Y a la vez, cada uno de estos electrodos intermedios actúa como cátodo o como ánodo, ya sea si lo tenemos en cuenta al electrodo inmediato anterior o inmediato posterior. Entonces, ya no lo llamamos ni cátodo ni ánodo, sino que lo llamamos dínodo. Un fototubo multiplicador entonces está compuesto por un cátodo fotoemisor al principio, un ánodo al final y en el medio una serie de dínodos. Estos dínodos lo que hará es permitirle ese efecto cascada que actuará como amplificador de la señal. Por lo tanto, un fototubo multiplicador nos permitirá tener una sensibilidad muy grande a la hora de la lectura. Otro detector muy utilizado son los diodos de silicio. El silicio es un material semiconductor donde los electrones de valencia son compartidos covalentemente por otros silicios. Lo que se hace aquí en este tipo de dispositivos es dopar a un cristal de silicio con elementos de otro grupo. Cuando hablamos de dopar, nos referimos a generar el cristal de silicio con pequeñas cantidades de cristales de otros elementos de la tabla. Así podemos aumentar la conductividad del cristal, pero también obtener algunas características muy particulares. Si por ejemplo dopamos al silicio con elementos del grupo 5 como bario y estroncio, obtenemos lo que llamamos silicio tipo N. Y la conductividad del mismo se debe al desplazamiento de cargas negativas debido a los electrones extra que presentan. Si dopamos al silicio con elementos como el galio, por ejemplo, estos tienden a tener menos electrones y por lo tanto van a tener lo que se llaman vacancias o huecos de carga que serán de valor positivo y se obtiene lo que se llama un silicio tipo P. Estos huecos positivos no se desplazan, sino que siempre son los electrones los que se desplazan, pero
Al desplazarse un electrón para llenar un hueco positivo, vuelve a dejar un hueco o vacancia en otro lado. Entonces, si bien el electrón es lo que se desplaza, lo que pareciera que se desplaza es la carga positiva. La particularidad de utilizar los silicios es que podemos unir lo que se llaman los silicios tipo P y tipo N. Y obtenemos lo que se llama una unión PN. Si a esto nosotros le aplicamos una diferencia de potencial inversa, es decir, como una polarización inversa, aplicamos un potencial negativo al silicio tipo P y un potencial positivo al silicio tipo N, las cargas van a migrar a sus lados respectivos y se va a generar en el medio una zona de despoblación o vacancia. Es ahí, en esa zona, donde uno utilizaría algún material fotosensible que libere electrones para que luego esos electrones se introduzcan en el sistema y se genere una corriente. Fíjense que mientras nosotros aplicamos el potencial, no hay un movimiento neto de corriente una vez que las cargas están establecidas en los extremos. Nosotros necesitamos perturbar el sistema para que se genere una pequeña corriente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, colocamos un material fotoemisor y haciendo incidir luz que arranque electrones, y esos electrones le balanceen un poco la carga y se genere una corriente eléctrica. Una vez entendido este principio, nosotros podemos hacer lo que se llama un arreglo de diodos en serie o fotodiodos en serie. En una placa de tipo N colocamos silicios tipo P y aplicamos a cada uno de ellos una diferencia de potencial de manera que se genere una zona de despoblación. Cubrimos con un material fotosensible y cuando la luz incide se genera una señal. Entonces tenemos arreglos de diodos que tienen una determinada cantidad de filas y columnas. Cada uno de estos diodos se puede leer de manera online e independiente cada uno de ellos, lo cual requiere simplemente una electrónica un poco más sofisticada, pero es posible poder leer cada uno de estos diodos. Ahora bien, ¿qué ocurriría si nosotros tuviéramos un espectrofotómetro que tiene una fuente que emite luz policromática, que en vez de ser separada en un monocromador, incide directamente la luz policromática en la muestra, absorbe las distintas longitudes de onda y luego de eso nosotros colocamos un sistema monocromador que, más que seleccionarnos la longitud de onda, lo que haga es dispersarnos las distintas longitudes de onda de tal manera que cada una de estas longitudes de onda separadas incidan cada una de ellas en un diodo distinto. ¿Qué es lo que obtenemos? Un equipo que puede leer de manera continua espectros de actuación. Entonces esa es la gran ventaja de los diodos, de los arreglos de diodos, poder leer de manera continua los espectros de absorción. La utilidad de esto lo veremos más adelante para sistemas de lectura continua en flujo de absorción. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es la configuración de los instrumentos. Ya hemos visto cómo están cada una de las partes. Ahora veamos cómo se unen estas partes para formar los distintos instrumentos. Uno de los más utilizados hace mucho, o los que todavía se utilizan muy seguido para mediciones de campo, son los llamados fotómetros o fotocolorímetros. Estos equipos se caracterizan por tener una luz policromática, generalmente proveniente de una lámpara de tungsteno. Como selector de longitud de onda tienen un filtro, un portamuestra y un detector muy sencillo como puede ser un fototubo. Estos equipos
son sencillos, de bajo costo, permiten mediciones de campo y la principal ventaja es su sencillez y portabilidad. No obstante, su principal desventaja es que no son instrumentos sumamente sensibles. Otro tipo de configuración a tener en cuenta son lo que se llaman espectrofotómetros de simple y de doble A. Los espectrofotómetros de A simple o de simple A son los que fuimos viendo hasta ahora, es decir, que tienen prácticamente en serie cada una de las partes que hemos visto: la fuente, el selector de longitud de onda, la celda y el detector. Los espectrofotómetros de doble A tienen la característica de que tienen mucha más sensibilidad y estabilidad en la lectura, ya que constantemente están midiendo la señal de 100% de transmitancia y la transmitancia de la muestra. Es decir, que en todo momento se está compensando esas lecturas. Para ello, lo que tenemos que tener es un divisor de señales luego del selector de longitud de onda, y podemos utilizar el mismo detector o un detector más. Es decir, que si el equipo tiene dos detectores, obviamente su costo será mayor por ese segundo detector y seguramente por la óptica más compleja que deba presentar para poder hacer este tipo de lectura. Fijémonos cómo sería la configuración de un espectrofotómetro de A simple. Ya tenemos una fuente de luz. Fíjense que puede ser la lamparita azul, que representa una lamparita de wolframio, o hay un esquema de una lámpara de deuterio. Pasa a través de una ranura, un espejo, se difracta, se separan sus luces componentes, se elige una, pasa por la cubeta y pasa por un fototubo y me da una señal. En el otro caso, la luz proveniente de la lámpara de tungsteno o de wolframio pasa por una ranura, pasa por la muestra, luego de la muestra recién es difractada. Esa muestra difractada se lee en un detector de arreglo de diodo y se registra la señal. Entonces vemos cómo cambian la configuración. Un detector de A simple, ya sea si tiene un monocromador y fototubo o fototubo multiplicador, y por otro lado un equipo que tiene como detector un arreglo de diodo. Ahora, cuando el espectrofotómetro es de doble A, hay muchísimas configuraciones y muy complejas de la misma que se pueden utilizar. En el primer caso, lo que se tiene es un solo filtro monocromador y un solo detector. Fíjense que lo que se hace es utilizar lo que se llama un chopper o un divisor de señales, que es ese círculo que tiene partes transparentes y partes espejadas. Cuando el haz proveniente del monocromador incide en la parte espejada, cambia de dirección y pasa por una celda de referencia. Cuando la luz del monocromador pasa por la parte transparente, va a la celda de la muestra. Todo esto se configura para que llegue al detector, y lo que vamos a obtener es lecturas alternadas de referencia y muestra. Y a esto es lo que se llama una onda cuadrada de lectura, y es lo que se está midiendo. En el segundo caso, que es el de abajo, es una distribución un poco más compleja. La luz pasa por el monocromador, se divide a través de un divisor de haces, un beam splitter, y de ahí se pasa por espejo y se van a una celda de referencia y una celda de muestra con dos detectores. Entonces vemos que en este caso el costo del equipo se encarece debido a la presencia de dos detectores y al sistema complejo de óptica que poseen. Acá también tenemos otro tipo de configuración, los voy a
dejar para que ustedes lo sigan, ya con lo que hemos visto. Uno se da una idea, tiene partes despejadas, partes transparentes, el chopper para hacer la señal cuadrada, y los distintos tipos eh, de configuración están enmarcados en círculo y distinguidos. Tenemos todo lo que sean las fuentes de luz, el monocromador y toda la parte de división de señales para tener una lectura de un doble A. Equipos, hay muchos, muy complejos, de distintos precios, con distintas prestaciones, pero lo más importante de todo esto es que se ajuste a las necesidades particulares que vayan a tener en el laboratorio en el que trabaje, que sea de análisis clínico o análisis químico. Ahora sería interesante ver un poco cuál es la incertidumbre en la lectura cuando nosotros realizamos una lectura de absorbancia. Nosotros tenemos que la absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia y que lo representamos con la ecuación epsilon b por c, donde epsilon es una constante, b el paso óptico y c la concentración. Si nosotros pasamos este logaritmo, o mejor dicho, nosotros hacemos un despeje de términos para despejar la concentración, y el logaritmo en base 10 lo pasamos al logaritmo neperiano, incluimos una constante que es 2,303. Si diferenciamos esa ecuación, obtenemos la expresión número 3, donde el diferencial de concentración es 1 sobre 2,303 epsilon b, suponiendo que b, el paso óptico, se va a mantener constante en todo el ensayo. Y eso multiplicado por un diferencial de t sobre t. Si multiplicamos ambos términos por 1 sobre c, obtenemos la ecuación resultante 4. Introduciendo la ecuación 1 en 4, vemos que el término el término epsilon b por c no es más que el logaritmo de t. Y los términos negativos se ven reemplazados. Nos queda esta siguiente expresión. Delta t o diferencial de t es la incertidumbre fotométrica o ruido del equipo. Delta c o diferencial de c es la incertidumbre respecto a la concentración. Entonces, reorganizando, llegamos a la expresión delta c sobre c es igual a delta t sobre t por 0,434 sobre el logaritmo de t. Y esta es la ecuación de Steinmetz-Lorentz. ¿Qué obtenemos con esta ecuación? Bueno, podemos representarla en un par de ejes, la incertidumbre de delta c sobre la transmitancia. Y vemos que en los extremos de la lectura tenemos los valores con mayor incertidumbre. Si vemos ese pasaje de términos, que no es mi intención que me lo memoricen, vemos que el mínimo, es decir, donde delta E sobre delta T, o sea, la variación del error sobre la variación de la transmitancia, se hace nulo, es decir, el mínimo de la curva esa, se obtiene para una transmitancia equivalente a 0,368, lo que equivale a una observancia de 0,434. Y esta es la zona de mayor precisión fotométrica. Es el punto donde se comete el menor error de tipo experimental. Es por ello que cuando nosotros hacemos curvas de calibrado y tenemos que ver dónde va a caer nuestra muestra, lo ideal es que nuestra muestra tenga una observancia de entre 300 y 400 nanómetros. Perdón, una observancia entre 300 y 400
0,300, 0,400 de transmitancia. De esa manera el error en la lectura es menor. En cuanto a las desviaciones de tipo instrumental, estas ocurren cuando al detector llegan luces parásitas o extinguidas, y es debido a imperfecciones en la construcción del sistema óptico. Nosotros tenemos una transmitancia real que se caracteriza por una intensidad nominal transmitida y una intensidad nominal emitida. En presencia de luz parásita ya no vamos a tener lo que llamamos una transmitancia real, sino lo que se llama una transmitancia observada. La intensidad nominal va a ser la suma de la intensidad nominal más la luz parásita, y la potencia inicial o la intensidad inicial va a ser la suma de esa potencia inicial más la parásita. En equipos complejos, esta luz parásita está minimizada y es del orden del 0,01%. Entonces vamos a definir como fracción de luz extraviada ρ a la intensidad de luz parásita sobre la intensidad nominal. De esta manera, la transmitancia observada siempre va a estar afectada por la luz parásita, y se puede expresar de la siguiente manera como está en la ecuación, donde la transmitancia observada es igual a la transmitancia real más la luz parásita sobre 1 más luz parásita. Hay que tener en cuenta que los errores cometidos por la luz parásita siempre son por defecto.